Bueno, como podrán sonar en el título, pues vamos a hablar del teorema central del límite, pero no como, quizás es una de las herramientas más utilizadas en la estadística, ¿no? Que desde los primeros cursos de probabilidad siempre se habla del teorema central del límite como el pilar de la estadística. Que sí lo es, o sea, no vengo a sustituir nada, no vengo a cambiar la historia, solo quizá presentar alternativas a casos específicos donde el teorema central del límite pues quizá tambalea un poco. Entonces, pues, en la probabilidad nosotros vemos pues, sumas de variables aleatorias. Nos interesa saber pues, cómo tienden a comportarse esas sumas, que usualmente en sumas grandes tienden a tener un comportamiento universal, que ya vimos que el teorema central del límite pues, nos va a decir que es una normal estándar. Pues pasar al siguiente. Entonces, pues, ¿qué mejor empezar esta plática que enunciando el teorema, ¿no? Entonces, si tenemos n variables aleatorias que son idénticamente distribuidas e independientes, con varianza finita y esperanza finita, que eso es muy importante, ¿no? Porque luego, si no tenemos los supuestos de esperanza ni varianza, pues es muy difícil hacer algún tipo de aproximación, ¿no? Entonces, si nosotros definimos la suma de las variables y la estandarizamos, si n tiende a infinito, esto se va a tender a comportar como una normal estándar. Ahora, a raíz de esto, pues surgen algunas preguntas. Este es un resultado que depende que n tiende a infinito. A veces la pregunta natural surge, pues ¿cuándo n es suficientemente grande? O sea, ¿para qué variables n igual a 20 basta? Por ejemplo, para las variables uniformes, creo que basta una n 8 o 10 y ya se empiezan a comportar. Por ejemplo, la uniforme se ve de esta forma. Si sumamos dos uniformes, se ve como un triangulito. Y así va a ser un polinomio por partes. Entonces va a ser esto. Y muy rápidamente agarra la forma de la campana. Sin embargo, cuando queremos representar otras variables, ya por ejemplo, un ejemplo es la Poisson, que esa no converge rápidamente a la normal estándar. O sea, por ejemplo, haciendo simulaciones, creo que tarda alrededor de 600, por ejemplo, para que se empiece a parecer a la forma de la normal estándar. Eso sí, para aproximar resultados o probabilidades que tengan que ver alrededor de la media, el teorema central del límite es bastante bueno. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos hablar de eventos raros? Es decir, ¿qué quiero dar a entender con un evento raro? Pues un evento que tenga poca probabilidad. Es decir, estamos hablando de la probabilidad de las colas. Es un evento que esté como por acá, que usualmente pues, no va a pasar, pero también aproximar ese tipo de cosas es importante. Ahora, otro punto es, pues, ¿qué tan rápido converge el error? O sea, ¿qué tan rápido la suma que estoy definiendo va a tender a comportarse como la normal? Y es una primera respuesta, la da el teorema de Berriesen. Puedes poner el siguiente. Entonces, este nos dice que en el mismo contexto del teorema central del límite, con las variables i y d, la diferencia entre las dos probabilidades tiende a 0 a un orden de raíz sobre n. Aquí la constante no importa tanto, nos importa qué orden converge. Porque luego si tenemos, nos interesa que ese error decaiga rápido. O sea, que se tienda a comportar como una normal estándar rápidamente. Pero aquí vemos que cae al orden de 1 sobre raíz de n. Porque no es lo mismo que voy a dejar la gráfica. Que algo le caiga al 0 así, que lo haga así. Y cuando queremos buscar probabilidades exactas o una cota superior de la probabilidad, porque no siempre vamos a tener posibilidad de calcular la probabilidad exacta, pues nos interesa tener aproximaciones buenas. Y que esas aproximaciones buenas, pues converjan rápidamente. Entonces, pues aquí, pues vamos a pensar si existe alguna otra alternativa. De hecho, hay una imagen muy bonita que no puse, pero voy a intentar dibujar. A lo que les decía que cuando alrededor de la media, del 0, esa es la función de acumulación de la normal. De la normal 0, 1. Ahora, la suma se va a ver algo así. Por la media es muy exacto, pero quizá por las colas tienda a converger más lentamente. Entonces, esta diferencia, que va a ser, vamos a ponerla como el valor absoluto, pues queremos que esa diferencia se cierre rápido. Porque incluso cuando tenemos pocos datos, pues incluso esta diferencia cuando se abre más, pues tenemos peores aproximaciones, ¿no? Así le puedes poner la siguiente. Entonces, una primera idea y otra alternativa
son las desigualdades de concentración, que las cuales nos dicen una idea pues simple, es decir, qué tanto se aleja una variable de su media. Es decir, estamos calculando una probabilidad de ese tipo, se ve de esta forma. Bueno, asumiendo que depende la distribución que estemos trabajando, pero en general te interesa esta probabilidad, ¿no? Y en prueba 1, o en prueba 2, ya no sé, se ven los dos ejemplos más clásicos. El primero es la desigualdad de Markov y el segundo la desigualdad de Chebyshev. Por favor. Entonces, pues en general estos son para dar alguna cota superior. Pero ¿qué nos interesa de ese tipo de cotas superiores? Que sea suficientemente cercana a la probabilidad. Y usualmente, en la mayoría de los casos, la desigualdad de Markov, aunque son muy generales porque solo te pide tener la media y la varianza, no dan buenas cotas. O sea, no me sirve nada que una cota me diga, es menor que 1. Pues no, para nada, ¿no? Mejor la calculo yo a mano. Entonces, aquí vamos a explorar diferentes desigualdades que nacen a raíz de la desigualdad de Markov y la desigualdad de Chebyshev. Como que esos son como los pilares de unas nuevas desigualdades que vamos a empezar a proponer. Y para ilustrar que cómo no son tan fuertes o no son tan buenas estas cotas, pues vamos a explorar un pequeño ejemplo. Ahora, pues digamos que tenemos una moneda honesta y la vamos a lanzar n veces. Digamos, entonces cada lanzamiento va a ser una Bernoulli con parámetro 1/2. O sea, la probabilidad de que caiga águila va a ser 1/2. Entonces yo quiero contar cuántas veces me cayó águila. Ahora, por alguna razón, nosotros queremos aproximar esta probabilidad. La probabilidad de que tener 3 por n sobre 4 lanzamientos de águila. Debería ser una probabilidad pues, bastante baja, ¿no? Porque estoy pidiendo que la mayoría de las águilas, que la mayoría de los lanzamientos me vayan a caer águilas. Que en teoría pues, debería ser como 50-50. Ahora, bueno, entonces como tenemos Bernoullis, aquí vamos a asumir también que cada lanzamiento es independiente, pues vamos a poderlo remodelar como una binomial. Con parámetro n y como la misma probabilidad es para cada moneda, va a ser 1/2. Y de esta ya sabemos su esperanza y varianza, la cual va a ser, pues la primera solo es la n por la probabilidad, que en este caso es n medios, y la varianza es la cantidad de lanzamientos por la probabilidad de éxito por la probabilidad del fracaso. Pero como aquí es lo mismo, n sobre 4. Entonces, vamos a intentar darle una cota superior. En el primer caso de Markov tenemos, bueno, no voy a hacer la talacha, porque pues no vienen a verme equivocarme con talacha, entonces, nos da una constante. Y esto pues realmente, o sea, sí me dice algo, pero no es muy útil. ¿Por qué? Pues aquí me está diciendo que es menor a 2/3 independientemente de la cantidad de tiros que haga. Entonces, pues si no depende de n, pues no me sirve mucho esta cota superior. Ahora, si lo hacemos con Chebyshev, que es una talacha pues, un poquito más grande, pero nada difícil, nos queda que es 4 sobre n. Ok, aquí ya cambia la cosa. Tenemos que conforme vayan entre más lanzamientos, más cercano al 0 se va a hacer esta probabilidad. Pero si tenemos el mismo problema, cae a un ritmo de 1 sobre n. Entonces, ahora vamos a hacer la aproximación de siempre y como siempre, usando el teorema central del límite. Entonces, pues vamos a definir la suma, como la suma de todos mis experimentos de lanzamiento de moneda, y la voy a normalizar. Ahora, bueno, sacando las tablas de la normal estándar y estandarizando todo esto, nos queda esto. Una constante por una exponencia, la exponencial de menos n sobre 8, que es una cota infinitamente mejor. O sea que si lo queremos ver gráficamente, pues... Bueno, de hecho la siguiente está. ¿Podemos ver la siguiente? No, entonces una para atrás, perdón. O sea, un decremento lineal se ve así y la exponencial pues cae a este ritmo. Entonces nos estamos acercando más a la probabilidad usando el teorema central del límite. Pero aquí surge la pregunta, ¿podemos crear o podemos proponer otro resultado que no dependa que la n sea grande? O sea, ¿podemos tener otra propuesta como surge de Markov o Chebyshev? Y la respuesta es que sí. Y la primera desigualdad que quiero presentar es la desigualdad de Hufvuding, si es que lo pronuncio bien. La siguiente, por favor. Pero esa es una desigualdad muy específica, de que tenemos Bernoulli simétricas, es decir, que tienen la misma probabilidad del éxito y del fracaso. Entonces, tomes un vector de constantes que multiplican las x's, que en el caso de la moneda todas van a ser 1.
Y tenemos esta costa superior, que ya está en términos de una exponencial, y la cual es 100% mejor. Entonces, pues ahora sí, vamos a regresar al ejemplo de la moneda. La siguiente, pues, perdón. Eso, ahí. Ahora, haciendo primero un cambio de variable para tener el soporte en el 0 y el 1 para contar las águilas y contar los soles, pues tenemos que la suma se va a ver de esta forma y tenemos esta cota. O sea, aplicando la desigualdad, nos da la misma cota que tuvimos con el teorema central del límite. Pero este no dependió de que asumiéramos que la n fuera grande. Simplemente tuvimos la misma cota para cualquier tamaño de muestra o para cualquier tamaño de tiros que tú hagas. Lo cual lo vuelve bastante interesante y te abre un mundo nuevo de posibilidades. Ya no dependimos que la n fuera grande, sino dependimos solo pues, de lo que tenemos, de la cantidad de lanzamientos que hicimos. Entonces, si le puedes dar a la siguiente. Más o menos gráficamente se ve así. Markov es una constante, que nada que ver. Esta es la de Chebyshev, que entre más lanzamientos se haga, pues menos exacto va a ser. Y también tenemos pues, la desigualdad de Hufvuding, que se ve prácticamente igual que la normal, solo difieren por una constante. Y esa constante pues es lo de menos. Lo que nos importa es a qué tasa se va directo al 0. Ahora, este es un caso muy sencillo, en el que una desigualdad que aplica algo muy particular. No toda la vida es Bernoulli, pero bueno, ahorita vamos a ver otro ejemplo de Bernoulli. Puedes poner el siguiente. Ahora, aquí asumimos que le tiene la misma probabilidad. Entonces vamos a proponer otra desigualdad que trabaje con distintas probabilidades. Entonces aquí surge la desigualdad de Chernoff, que tiene una cota superior bastante más extraña. Y si se lo preguntan, este no es un e a la mu, es un e por mu. O sea que al principio que lo leí estaba medio confuso, pero dije, pero no, así está bien así. Sí es la multiplicación. Entonces para ilustrar esto, vamos a poner un ejemplo en el cómo pues, esta cota sí verdaderamente nos va a funcionar mejor. Entonces, pues la que sigue. Ahora, ¿recuerdan unos recuerditos de prueba 2? Vamos a tener, supongamos que tenemos una fábrica que hace productos y la probabilidad de que un producto salga defectuoso pues es bajita. Bueno, debería ser bajita, ¿no? Si salta, pues qué triste. Entonces, si ahora queremos nosotros contar la cantidad de defectos en un lote. Entonces, pues, de la misma forma que el anterior, aquí también vamos a asumir que todos tienen la misma probabilidad del defecto. Entonces, volvemos a tener una binomial. Pero ahora queremos calcular una probabilidad de que cuántos eventos vamos a tener, o sea, cuántos artículos defectuosos. La probabilidad de tener tantos artículos defectuosos. Esto debería ser un evento extraño, o sea, deberíamos tener pocos. ¿Por qué? Pues la probabilidad es muy pequeña y de tener varios, pues muchísimo más. Entonces esto debería ser pues algo chico. Entonces puedes dar a la siguiente. Ahora, si tomamos un ejemplo de n igual a 500 y la probabilidad muy chica, aquí vamos a ver cómo se comportan las distintas cotas. La cota que propusimos al inicio, la de Hufvuding, pues es algo conservadora con el error, pero es superior. La de Chernoff, esta de puntos negros es la probabilidad exacta. La de Chernoff sigue siendo una cota superior bastante buena y muy exacta. Cuando el teorema central del límite llega a un punto en el que empieza a subestimar la probabilidad. Y ahora, ¿por qué pasa esto? Entonces, si tenemos una binomial ahora sí que bastante grande, también se puede aproximar por una distribución Poisson. ¿Y cómo se ve esa distribución? Se ve así. Bueno, algo así, ¿no? Bueno, con los puntitos, porque es discreta, pero vamos a hacerlo así para ver la cola. Naturalmente tiene una cola más pesada. ¿Qué quiere decir más pesada? Pues que tenga más probabilidad. Un poquito más de probabilidad. ¿Y qué pasa con la distribución normal? Ahí tenemos dos colas. Entonces, al yo querer intentar aproximar ese tipo de eventos, pues la probabilidad de las colas pues decae más rápido. Entonces, es quizá más natural que el teorema central del límite empiece a subestimar esta probabilidad de este evento. Entonces, como la Poisson tiene una cola más pesada y la normal una cola más chica, pues entonces naturalmente sí va a empezar a subestimar la probabilidad. Ahora, esto es un caso muy específico en el que pues una vez cuando uno busca un ejemplo muy rebuscado en el que falla algo,
Pues entonces este es un ejemplo en el que el teorema central del límite pues va a tender a subestimar. Ahora, si tenemos este tipo de subestimaciones, ahora imagínense un modelo mucho más grande, porque no vamos a empezar a... O sea, en la vida real ya no solo se evalúa una variable, estamos evaluando muchas cosas. Y si ese error se acumula, pues perdemos mucha exactitud. Entonces la idea de las desigualdades es tener una cota pues más exacta y más apropiada para los problemas que estemos modelando. Puedes poner la siguiente. Ahora, pues no toda la vida es Bernoulli. ¿Qué podemos hacer fuera de los casos de las Bernoullis? Y acá el comportamiento de estas colas da lugar a dos familias importantes. Una es la subgaussiana y otra la subexponencial, que pues, algo tiene que ver con la normal y la exponencial, ¿no? Puedes poner la siguiente. Entonces, pues la primera desigualdad, la de Hufvuding, se puede generalizar aún más. Ya no vamos a depender que sea una Bernoulli con mismo parámetro de probabilidad. Vamos a tener pues, una desigualdad que se ve más fea, pero que sigue siendo igual de útil. Porque aquí ya no, solo me importa que mi variable esté acotada y que sean independientes, claro, ¿no? Eso sí, no lo perdemos todavía. Variables independientes e idénticamente distribuidas. Ahora sí podemos pasar a la siguiente. Ok. Ahora, el comportamiento de esas colas, pues ya vimos que da lugar a dos familias. Es la subgaussiana y la subexponencial. Lo único que quiere decir esto es que la distribución converja al igual o más lento o más rápido que la distribución normal. Esa es la familia subgaussiana. Es decir, voy a borrar esto tantito. Que tengamos algo de este estilo. Que decaiga más rápido al cero que una normal estándar. O sea, que esté acotado, pues, por esto. Y lo mismo para el caso de la familia exponencial. Tengamos comportamiento de variables cuyas colas decaigan más lento que esto. Digo, más rápido o igual a esto. Y la única diferencia es que aquí tenemos un término cuadrático y un término lineal en el exponente, lo cual hace que esto sea mucho más rápido que esto. Entonces, esas como son nuestras dos clases. Pues, a ver si sí. Ahora, pues, ¿qué más podemos decir sobre este tipo de familias? Pues primero, ¿cómo clasificamos una variable aleatoria? ¿No? ¿Qué decimos? ¿Cómo sé que se va a ver que es una subexponencial, subgaussiana, lo que quieras? Pues la primera, ya vimos que es como así que por definición, que esto sea, bueno, que converja más, que la cola decaiga más rápido que la normal. También tenemos que poder acotar los momentos de esta forma. O sea, que sacar los momentos de la variable aleatoria se puedan acotar por esta constante. Y ahora, ¿quién es K? Para no equivocarme. En el caso de la normal, se resume al ínfimo de una t mayor a 0, tal que la esperanza de esto sea menor o igual a 2. Esa va a ser la constante K. Porque, a ver, si esta K depende de los momentos de la variable aleatoria, no podemos definir algo general para todas las distribuciones. Tiene que depender de sus momentos, pues estas cotas. Y con P, pues mayor o igual a 1. Que primer momento, segundo momento, tercer momento, etc. Ahora podemos pasar a la siguiente. Y en el mismo caso de las subexponenciales. En el mismo, le tenemos la misma cota de la cola y también tenemos pues la misma cota de los momentos. Solo que aquí va a cambiar un poco, va a ser ligeramente más grande. Y pues es natural que pase esto porque si le estamos metiendo más peso a las colas, pues los momentos tienen que crecer. Digamos que hay una mayor varianza, se extienden los datos. Es por eso que la Cauchy no tiene momentos. La probabilidad está tan distribuida que al intentar sacar los momentos, pues no existen. Entonces ese tipo de aproximaciones pues no caen de todo bien. Ahora, y que podamos acotar la función generadora en una vecindad cercana al 0. Y ahora, ¿cómo se definen las Ks? Porque aquí estamos viendo varias Ks. De la misma forma, solo que aquí vamos a tener valor absoluto de X entre T. La cota se ve diferente y esto no lo especifica el libro y lo intenté buscar, pero solo dicen que las demás cotas, las demás K se definen así.
Difieren por una constante nada más. Y lo mismo con la K3. Que es curioso, pero bueno, la idea es cómo podemos clasificar ese tipo de familias. Pues para la que sigue, por favor. Ahora, pues aquí vamos a entrar a un rollo pues un poquito más complicado, un poquito más general. Aquí pues solo intentamos aproximar sumas de variables aleatorias con pues distintas desigualdades. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un modelo y no sabemos ni siquiera de dónde vienen los datos? O sea, pues imagínense un modelo de red neuronal que clasifique imágenes. O sea, diga, pues esto va a ser una ardilla tal, otra ardilla tal. Entonces, si no sabemos cómo se van a distribuir los datos, pues ¿qué otra opción tenemos? Y aquí surge una técnica nueva, bueno, no está nueva, pero que es la predicción conforme. Ahora, el modelo de predicción, digamos que te da un punto, te devuelve algo. Pero lo que quiere hacer la predicción conforme es decir, ok, o sea, quiero este punto y un intervalo o un conjunto de posibilidades en el que pueda caer. Por ejemplo, si tenemos una imagen de una radiografía de un cerebro, pues si queremos hacer un diagnóstico de que tiene cáncer o no tiene cáncer, pues puede ser un poco más delicado, ¿no? O sea, que el modelo me diga, tiene. Bueno, pues podemos decir, ¿qué tan confiable o qué tanto puedo confiar en eso? Entonces aquí es donde surge, bueno, sobre eso una de muchas aplicaciones. Aquí es donde surge la idea de la predicción conforme. Entonces, ¿qué nos puede devolver? En caso de una regresión nos puede devolver un intervalo de predicción. En el caso de imágenes nos puede devolver pues, un conjunto de categorías que diga, es probable que sea acá o acá o acá. Ahora, pues, ¿cómo vamos a definirlo sin pensar en ninguna distribución? Por favor. Y la receta, pues, es un poco simple. Bueno, más o menos. Ahora, no tiene que ver nada con el modelo que tú ya planteaste. O sea, el modelo de predicción solo va, en lo que hace la predicción conforme, es decir, me devuelve un dato y te digo, ok, ¿qué tan sospechoso o no sospechoso es? No tiene nada que ver con el modelo base. O sea, si el modelo base es bueno, esperaríamos que los conjuntos sean chicos o los intervalos sean cortos. Pero si el modelo es malo, pues también vamos a esperar que eso sea muy grande, ¿no? Entonces es un primer factor importante. No se va a meter con el modelo en sí, sino va a intentar categorizar qué tan buenos son sus predicciones. Entonces, para eso, pues ya tienes un modelo base ya entrenado. De los datos que tú usaste para entrenar, bueno, antes de entrenarlo, sacas un grupo que va a ser los datos de calibración, que eso no tiene nada que ver con el modelo, no se lo vas a meter al modelo. Ahora, una vez que empieces a trabajar con el modelo, pues lo entrenas, etcétera, de la forma que sea. Entonces, ya reservamos el conjunto de calibración y ahora vamos a definir una función de no conformidad. Eso, por ejemplo, si lo quieren ver de alguna forma, es como en bayesiana una tipo función de pérdida. Eso es lo que me va a decir, pues, qué tanto este dato si es correcto o no. O sea, eso ya tú lo asignas. Tantito. No, sigue. Luego, ahora, ¿qué va a pasar con esto? Nosotros nos interesa hacer alguna predicción de que si metemos un nuevo dato, pues que me tiene que devolver un conjunto que va a ser como, digamos, factible a una probabilidad. O sea, yo quiero una probabilidad 1 menos alfa, que en el tanto por ciento de los casos el modelo sí vaya a acertar o el valor real sí esté dentro del intervalo, del conjunto, etc. Entonces, pues, ¿cómo vamos a hacer esto? Y esto de ahí se va con el conjunto de calibración. Entonces, al un nuevo dato esperado, vamos a intentar, vamos a llamarlo imágenes. Entonces, si yo meto una imagen, entonces el modelo me va a decir con algunas probabilidades qué imágenes puede tomar. Entonces aquí tenemos pues, algunas, puede tomar esta. Eso es como frecuencia, ¿no? Y tú vas a asignar un cuantil, vas a asignar una probabilidad que tú quieres que respete. Voy a proponer acá. Entonces, cuando me dé ese nuevo dato de predicción, yo voy a decir, puede tomar este o este valor. Con el 90% de los casos, van a tomar estos dos. Esto es para el caso más simple de imágenes. O sea, eso puede volverse mucho más complejo y ni siquiera saber exactamente qué estás trabajando. Entonces, aquí es donde formas este conjunto.
un conjunto de predicción, que va a ser, por ejemplo, en este caso, las imágenes que tú categorizaste. Y finalmente, una parte muy bonita de la predicción conforme es de que si tienes que los datos son intercambiables, que es un poquito menos que independencia, ¿qué quiere decir que sean intercambiables? Que la distribución, o sea, que si yo los ordeno de lugar o lo observo de diferente forma, me da la misma distribución conjunta. Es decir, que f de las variables x1, x2 y x3 producen la misma función que si yo observara x3, x1 y x2. Y así, ¿no? Podemos intercambiar. Eso no quiere decir que va a ser multiplicaciones marginales, ¿no? Eso es independencia. Pero aquí, no importa cómo los rotemos, vamos a tener pues, la misma distribución. Entonces, finalmente, ahora no solo podemos garantizar que en el 90% de los casos tengamos lo que queremos, sino que también le vamos a dar una cota superior, que va a depender exclusivamente del tamaño de muestra que tengamos, de muestra no, del conjunto de calibración. Entonces, si esta cota, si yo quiero que sea al menos el 90% de los casos, y también lo puedo acotar al 91%, pues está perfecto. Tengo un buen intervalo, tengo unas buenas probabilidades de poder acotar. Entonces esto es bastante útil porque primero no estamos asumiendo que los datos se distribuyan de alguna forma. No estamos asumiendo nada. Estamos solo simplemente tomando pues, lo que te dice el modelo ya hecho y pues ahora sí que pues probabilidades simplemente. Y pues para el siguiente. Y pues finalmente pues no es crítica el teorema central del límite, simplemente son herramientas que uno puede utilizar para tener pues más perspectiva y retos y poder abordar retos más grandes y complejos. Muchas gracias. Muy rápido. Bueno, si tienen alguna duda, pregunta, lo que quieran. Creo que hay unos detallitos que no mencioné y tenemos mucho tiempo, entonces también puedo mencionarlos. Yo tengo duda de tu score, o sea, en la práctica, ¿qué utilizas como score de similaridad? Pues, por ejemplo, puedes utilizar la diferencia del valor absoluto, digo, los más comunes, ¿no? De que el valor real, o sea, teta real menos tu teta gorro. O sea, por ejemplo, las diferentes funciones de pérdida pueden funcionar como un score también. Solo que sí lo tienes que definir tú para decir pues, qué tan acertado o no acertado está tu modelo. Pero eso sí lo defines tú de cualquier forma. ¿La diferencia del valor? ¿Mande? ¿En imágenes podría ser la diferencia de valor un píxel o algo así? Precisamente. Digo, la verdad no me metí mucho en cuántas funciones score hay, pero hay muchísimas. Pero al menos los ejemplos clásicos pueden ser la diferencia del valor absoluto, la diferencia al cuadrado, la diferencia cuadrática. Entonces, estos son ejemplos de alguna función de score, obviamente para el caso, ya sea llámese regresión, esperanza, etc. Pero para el caso de imágenes, pues puedes justo trabajar con los píxeles o definir alguna función que te diga qué tan cercano está. Y obviamente de tu función de score va a depender qué tan grande o qué tan chico también va a ser ese conjunto que te va a dar como predicción. Bueno, justo. Digo, se llama predicción conforme nomás por este score de no conformidad. Está bien raro el nombre, pero esta es la forma más simple de hacerlo. O sea, esto se la vuela muchísimo y hay muchísimas cosas muy interesantes. Pero esa es como la primera idea de trabajar con funciones de ese estilo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo? Pues genial. Entonces, si quieren, podemos... nadie va a pasar. ¿Ana? Profe. Te quería comentar que seguramente ustedes, si no han llevado, ya llevarán algún curso muy básico de muestreo. Y en el caso de los cursos de muestreo de poblaciones finitas, el teorema central del límite se vuelve muy importante. Sí. Precisamente por una de las razones que mencionaste. No se asume ninguna distribución para el comportamiento de las variables observables, sino que solamente se toma en cuenta la aleatoriedad que se introduce a través del esquema de muestreo. Justo. Entonces esa ausencia de una distribución explícita hace muy apropiado que para efectos de producir no solamente las estimaciones puntuales, sino sobre todo los intervalos de estimación, se recurra al teorema central del límite. Porque los objetos casi siempre que son de interés
son promedios o sumas o totales. Entonces, ese es un caso particular en donde esto ocurre y en donde particularmente este tema que mencionaste de la poca presión del tema central en las colas es extraordinariamente importante. Particularmente cuando tienes, incluso para el caso binomial, cuando tienes distribuciones en donde la probabilidad de éxito es muy cercana a 0, muy cercana a 1, te vas al extremo del recorrido y entonces una de las dos colas de la normal no funciona. Si la probabilidad de éxito es muy baja, la cola del lado izquierdo se sale. Y si la probabilidad de éxito es muy cercana a 1, la cola del lado derecho se sale. Sí. Y ahí es muy importante tener buenas aproximaciones que no necesariamente se basen en la distribución. Exacto, justo. Y bueno, y también si los quieres meter o sea, quieres analizar muchas variables de ese estilo, pues como que el error se va a ir acumulando. Entonces, pues tenemos aproximaciones o menos exactitud en nuestros modelos. Muchas gracias. Digo, igual me gustó mucho tu plática, la neta, cuando te sacaste lo de intercambiabilidad y... Está muy bello, ¿no? Sí, padre, sí. Está muy padre. Y justo te has metido como en los detalles técnicos de cómo llega, o sea, de que igual, o sea, de que yo me imagino que está, de por sí meterse con desigualdades de concentración es un tema, ¿no? O sea, Sí, igual, sí. De que necesitas muchas herramientas, ¿no? Pero igual, o sea, justo, pues me puse a pensar de que, o sea, el único contexto donde he trabajado con intercambiabilidades en modelos jerárquicos bayesianos, ¿no? Donde sí, las cosas son, o sea, por el teorema de Bruno de Finetti y todo este tipo de cosas, donde tú puedes usar independencia condicional para obtener intercambiabilidad, ¿no? O sea, tú sabes si en algunos así como los detalles técnicos de estas demostraciones ¿De las desigualdades? No de las desigualdades, sino más bien me llamó más la atención en el caso de predicción conformal, porque de que dije, me puse a pensar de que, híjole, o sea, yo siento que al menos en las cosas y contextos donde yo me he metido, pues siempre llegas a tratar de buscar independencia en algún punto y de ahí sacas las cuentas, ¿no? Pero igual de que me puse a pensar, o sea, yo nunca me he metido a trabajar como con intercambiabilidad en abstracto, y de que si sabes, pues, cómo se hace o sea, justo la intercambiabilidad solo la ocupas para dar esta cota superior. O sea, esta se construye solo sí, tienes esa intercambiabilidad. Puedes no tenerla y seguir teniendo la cota inferior nada más. O sea, que tu probabilidad sea mayor o igual al 90, mayor o igual al 95. Puedes seguir trabajando sin esa intercambiabilidad. Lo bonito de lo que hace la intercambiabilidad, y la verdad la demostración es un poco... está un poco denso. O sea, les puedo mandar el paper, la va a estar muy bonito. Son bastantes páginas. Y este es un primer acercamiento, porque es un primer teorema de que te garantiza tener tal cobertura, tener tal confianza. Entonces, pues, sí se mete un rollo de intercambiabilidad, o sea, un poco duro, pero está muy bonito. Pero incluso puedes tener ese tipo de aproximaciones sin esa intercambiabilidad, ¿sabes? Solo ya dependiendo de tu función score y el alfa que tú necesites. Pero no tendrías como esa garantía de que vas a tener un intervalo de este estilo. Que esto lo hace pues, muy bello, ¿no? Si tienes una n, ahora sí que no tan grande, pues ya tienes una cercanía, una probabilidad casi exacta. Entonces, lo cual está bastante padre. Ana, tenías una duda. Por lo que entendí, el conformal no hace supuestos, ¿no?, sobre tu distribución, pero aún así nos da como garantía de cobertura en muestras finitas. Sí. Ok, entonces, pero también tenemos las concentration inequalities, y esas sí nos dan cotas. Sí. Ok, cotas explícitas. Cotas explícitas a distintos tipos de probabilidad. Incluso que las puedes aplicar a distintas familias. Esas dos familias surgen por la necesidad de tener una cota pues, buena. ¿Y cómo los compararías conceptualmente? ¿Dirías que resuelves lo mismo pero desde otro enfoque más? Pues solo para algunos casos. O sea, en ese caso, si quieres aproximar probabilidades de ese tipo, pues ya no recurres a un resultado asintótico. O sea, recurres a algo que depende exclusivamente, en rigor, a lo que tienes. Porque ya no te metes en ese dilema de n igual a 10 es grande. Pues no, solo n igual a 10 y tengo algo. De hecho, algo que no mencioné, porque creí que no iba a dar tiempo, pero me fui volando. Entonces, o sea, la idea de esta desigualdad, o sea, vienen de este estilo. Queremos calcular esto, ¿no? Dar una cota de esto.
Entonces esto lo puedes llevar a la generadora de momentos. O sea, puedes exponenciar acá. Y por la desigualdad de Markov, tienes esto. Entonces, esta idea da lugar a todas estas desigualdades. O sea, que en lugar de ya no controlas como tal, pues tu variable controla la función generadora de momentos. Por eso te importa que los momentos existan y que tengamos, ahora sí que media, varianza finita, etc. Entonces, esta idea está detrás de todas las demostraciones de las distintas desigualdades. Y luego pues, está bastante padre, la verdad, porque te da cotas. Por ejemplo, en la de Hoeffding, no sé si quieren verla, pero te da usas el coseno hiperbólico para acotar y todo eso. Entonces, ¿puedes regresar a la de Hoeffding? Eso sí. Pero antes, ¿alguien tiene otra duda? ¿Algo que quiera preguntar? Sí, pero no, se sale un poquito de... No. O sea, sigue siendo del tema central. Ah, sí, tú date. Pero, o sea, al final, el tema central del límite es, yo creo que tan fuerte porque dice que Sí. converge. Sí. O sea, que sí converge. No recuerdo si era en probabilidad o... En distribución. En distribución. Converge en distribución. Entonces mi pregunta es si ninguna de estos otros métodos te da alguna convergencia, aunque sea más débil. No realmente, no estamos hablando de convergencia. Algo muy técnico Quizá en probabilidad sí. que funciona. En probabilidad te puede dar convergencia en probabilidad. Pero no vamos a... justo no me metí en tema de convergencia y distribución porque justo queremos dar nada más cotas. No buscamos ahora sí que convergencia en probabilidad. De hecho, hay cosas también interesantes cuando... Pues aquí en toda la plática pues, asumimos que son independientes. Bueno, menos al final, pero asumimos que son independientes. También se pueden dar garantías de este tipo de cotas cuando no son independientes. Puedes tener... Y ya es un mundo bastante más grotesco y, bueno, bonito, pero muy complicado. Y incluso quería meter cosas de ese estilo en esa plática, pero no me dio la vida. Entonces, pero también puedes tener cotas superiores sin tener independencia. Por ejemplo, creo que en algunos modelos económicos dicen, ok, los dividen por municipios. Un municipio y una variable aleatoria. Y dicen, son independientes. No, pues ¿cómo? Un municipio cercano al otro no va a ser independiente. Pues claro que no. Es como si aquí dijéramos que las alcaldías son independientes. Pues claro que no. Pero lo asumen y ya trabajan con eso. Entonces, tener este tipo de cotas, desigualdades, nos da herramientas pues para ahora sí que meter el problema de manera más natural. Y no... Porque muchas de las cosas en estadística también se basan en cómo hago que sean independientes. O cómo lo trato como si fueran independientes, ¿no? Entonces también ese es otro mundo muy... aparte y muy bonito. Pero sí, no son convergencia en distribución. Son en probabilidad, si quieres, algún tipo de convergencia. En este modelo de Hoeffding, ¿no hay alguna variante en el que no estés tratando con... ¿Acotadas? No, perdón, ensayos de Bernoulli? Justo O sea, esta es la generalización de la desigualdad de Hoeffding. No, pero que no tengan probabilidad igual a un medio. O un sexto. No, sí, justo. Por ejemplo, la de Chernoff trabajaba con Bernoulli con distintas probabilidades. Digo, yo puse el ejemplo de todos igual a 0.02 para... El ejemplo sería bonito, pero puedes trabajar con probabilidades muy bajas todas. O sea, puedes cambiar las probabilidades ahí. Pero iguales. ¿Mande? O sea, pero iguales. No, distintas. O sea, ya no eran IIDs. La de en Chernobyl ya no eran IIDs. O sea, eran Bernoulli con distintos parámetros. Ok. O sea, ¿puedes regresarle? Yo la tengo, ¿verdad? Perdóname. Ya pido mucho. Acá. Aquí tienes con distintos parámetros de probabilidad. Yo ocupé el mismo para que el ejemplo pues, se viera más real, ¿no? Porque estaría bien curioso que un producto tenga distinta probabilidad de fallar en distintas ocasiones. Entonces, pero sí, justo esa trabaja con distintas P's. Y esta no me busca alguna probabilidad cercana a la media. Ese tipo de desigualdades precisamente se ocupan cuando quieres acotar las colas. Porque aquí uno de los supuestos es T mayor a la media. Si tenemos eso, pues estamos trabajando con probabilidades de este tipo. O sea, a partir, bueno, no se ve así, pero a partir de allá, para allá, ¿no? Era tu pregunta la de... en pues tenemos distintas probabilidades, pero sigue siendo Bernoulli. Ahora, si nos vamos a la generalizada, aquí solo pedimos
que sean variables aleatorias independientes. Con lo cual, y acotadas. O sea, y aquí ya te da un resultado pues un poquito más general y bastante fuerte, ¿no? Porque sigues teniendo que decae a un ritmo exponencial. Digo, no puse la exponencial con toda la cosa adentro porque se iba a ver muy feo. Pero, bueno, se iba a ver muy chiquito el exponente. Pero aquí tenemos una acotada superior que es bastante buena. Y hay muchísimas más desigualdades de ese estilo que surgen de la desigualdad. Todo sale de Markov y Chebyshev. Y bueno, se van acumulando, ¿no? De Hoofding, etc. Tengo otra pregunta. ¿Te has metido, o sea, porque igual acá, cuando te estás metiendo, al final estás acotando, o sea, sí, con lo que construyes, tu desigualdad, tienes varias, pero al final trabajas con una, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, la probabilidad, la suma, pues ya tú puedes definir la variable aleatoria, la suma de las x's menos sus esperanzas, y entonces, pues trabajas con eso, ¿no? Pero justo Sí, claro. yo me puse a pensar, tipo, no sé, si tú tuvieras un vector bivariado, por ejemplo, que si puedes hacer cosas con eso, porque yo me imagino que, pues por ejemplo, parte de lo bonito de estos teoremas es que dices, pues tú puedes poner una normal sobre otra y ver cómo se comparan las colas, ¿no? Sí. Pero ya en más dimensiones, pues quizás ya no tienen esa propiedad como del círculo que tiene como la normal, y dices, no, pues quién sabe qué pasa ahí, ¿no? O sea, ¿tú qué has visto de eso? O sea, justo creo que ese tipo de cosas motiva mucho a ese tipo de desigualdades. O sea, cuando no sabes ni qué se está juntando, ni qué va a converger esa distribución, ni cómo se ve todo, pues ocupas ese tipo de, ok, sé que al menos va por acá, o lo que yo quiero va por aquí. Bueno, a ver, obviamente entender qué variable x qué representa qué, pero si no tienes tal cual alguna distribución o no puedes verlo explícitamente, justo es donde entran ese tipo de desigualdades, ¿no? Puedes tener millones de datos, millones de cosas, millones de variables y tener desigualdades que te acoten, ahora sí que, eso sí, marginalmente, porque son sumas, ¿no? Esa suma es una sola variable al final de cuentas. Entonces puedes dar cotas marginales, eso sí. Ya que quieras dar una cota o cerrar como una bola, dos, de ese estilo, sí se puede, pero la verdad no me metí mucho en eso. Creo que ese tipo de técnicas donde sí, hasta que ocupas funciones de Lipschitz, todo, es para cuando no hay independencia. Está también bello. Pero sí, la verdad no me metí tanto como puedes ver sí que vectores, sino me centré más que nada en desigualdades de una. Sí, ahí sí, te seré honesto, no me metí tanto. ¿Alguna otra duda? Pues que íbamos a ver la de Chernoff, ¿no? Va. Ahora sí. Voy a ponerla. Dije, no la voy a hacer porque me voy a tardar mucho, pero no. Ahí está. Ok. A ver, espero que se entienda. Pues queremos acotar la probabilidad de... no es Chernoff. Perdón, iba a decir Hoofding. La de Chernoff tiene más cosas y no me sé bien. Bueno, no me saldría bien ahorita. Quieres acotar esta suma, ¿no? De 1 hasta n, de estas a's, mayor a t. Ok, aquí vamos a aplicar pues ese mismo truco de acá. Vamos a meter la exponencial de todo eso. Entonces sigue siendo la probabilidad de e a esta suma de las a's, x's, si puse lambda mayor igual a e a la lambda t, ¿no? Ahora, aquí ocupando esta parte, tenemos que esto va a ser menor o igual, esto es solamente e menos lambda t, la esperanza de e a la lambda por esta suma. ¿Estamos de acuerdo? Ahora aquí entra que son independientes. Entonces esto se vuelve el producto. Se vuelve el producto de E, menos lambda t. Ahí. El producto. A ver, aquí ya no puedo elevarlo a algo porque son distintas. No son idénticamente distribuidas. Esto es importante. Entonces tenemos la esperanza de E a la lambda a I para cada xi, ¿no? Ahora, pues vamos a intentar dar una cota a esto en específico. ¿Va? Ahora, si queremos calcular la esperanza de esto,
de lambda AI XY, pues ¿qué valores toma? 1 y menos 1. Entonces, pues esto por definición, la suma de entre menos 1 y 1 nos va a quedar, y como la probabilidad es un medio, pues todo lo voy a dividir entre 2. Entonces, lambda AI por más E menos lambda AI. ¿Y esto qué es? El coseno hiperbólico. El coseno hiperbólico de lambda AI. Ahora, este problema ya se reduce a solo dar una cota superior del coseno hiperbólico. Que esto me lo va a tener que creer. Pero si no, ahorita lo graficamos. Un coseno hiperbólico de x es menor o igual a e a la x cuadrada sobre 2. Que si de alguna forma, pues esta parte es de la normal, ¿no? Entonces aquí vemos que Höfding pertenece a la familia de las subgaussianas. Y es por eso que aproxima también la probabilidad de la Bernoulli. Como Chernoff no lo hizo, bueno, en Chernoff no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque el otro es un comportamiento más del tipo Poisson, exponencial, etc. Por eso Höfding dio una cota más, ahora sí que conservadora. Entonces, si tenemos esto, que casualmente sí es, entonces, bueno, hasta lo graficamos. Va, por favor. Entonces tenemos que... no, esto no. Ya, pues sí, de hecho sí. E a la lambda AI XY es menor o igual a E a la lambda cuadrada y cuadrada sobre 2. ¿Va? Ahora vamos a regresar acá, que ya tenemos pues esta cota superior, ¿no? Entonces esto va a ser menor o igual a E lambda t por el producto de I igual a 1 hasta n, e a la lambda cuadrada, a I cuadrada sobre 2, que esto me da E menos lambda t, más lambda cuadrada sobre 2, la suma de las asis. ¿Hasta aquí vamos bien? O sea, aquí nada más, pues hice la suma de todo esto. ¿Crees que lo podría hacer esa parte conmigo? Es que sí. ¿No se ve? Perdón, sí, claro que sí. ¿No se vio lo de allá? Sí, más o menos. Ok. Perdón, si quieren lo vuelvo a escribir, no pasa nada. Perdóname. Entonces ya habíamos encontrado esta cota para la esperanza. Entonces, esto va a ser menor o igual a E a la menos lambda t más lambda cuadrada sobre 2, la suma de estas A's. ¿Va? Ahora aquí nosotros, sin pérdida de generalidad, podemos decir que esa suma me puede dar 1. Porque finalmente pues, es un vector, lo puedo normalizar, y etcétera, ¿no? Podemos decir que esa suma me puede dar 1. Entonces tenemos E menos lambda t más lambda cuadrada sobre 2. Ahora tenemos un problema, pues, solo minimizar esta función. O sea, ¿para qué t? Tenemos ahora sí que la cota más pues, pegada. Entonces resulta que cuando sustituimos lambda igual a t, tenemos el mínimo de esto. Y nos da la cota pues, que queríamos a un inicio. E a la menos t cuadrada sobre 2. Y ya quedó. Bueno, esto pues, ya cuando... En la desigualdad se ve que tiene todavía la norma del vector, pero pues solo aquí es cuestión de agregársela. Y este tipo de desigualdades se dan... O sea, este problema solo se redujo al coseno hiperbólico. Y en las demás desigualdades se reduce pues, a otro tipo de funciones y a solo intentar aproximar y acotar cosas. Y ahora sí, para que me crean esa parte. El coseno hiperbólico de x. Ufas. Esto es... ¿Dónde está la E? Bueno, vamos a poner así. Exponencial de x... ¿Cómo fue el cuadrado? Está bien. Por definición. XX entre 2. Sí, está bien. Entre 2. Oh.
Por poquito, ¿no? Pero sí. Pero lo suficientemente para que funcione todo esto. Ahorita viendo la demostración, bueno, perdón, ¿puedes regresar a la de la desigualdad de Herfinge? Claro. Vamos a poner la presentación. Sí, por favor. No te preocupes. No vaya a ser que yo la riegue. Pero mira, o sea, es que ya lo tienes, porque, o sea, si tú quisieras que tu sucesión de variables con esta distribución Bernoulli simétrica, o sea, por ejemplo, si esa fuera infinita, tú todavía podrías dar una cota, pero le tienes que pedir a tu vector de As que también, o sea, que también ¿Converja? sea finito en norma 2. Entonces, si tu vector de A es finito en norma 2, Ajá. tienes que tu serie infinita se escapa de una constante, que la probabilidad de que tu serie infinita se escape de una constante tiende a 0, ¿no? Sí. Entonces ya tienes convergencia casi segura. No sabes a qué, pero converge. Pero converge algo. ¿No? Oh. O sea, esas expresiones convergen casi segura. Mira, no lo había pensado. Está en la dentro. Sí, claro. Sí, pero... qué fino. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, duda? Que ahora sí ya me acabé el material. Muchas gracias.